Entrando un poco más como en el análisis técnico y viendo algunas variables que como compradores debemos estar monitoreando, lo primero es ver Estados Unidos, ver una inflación en Estados Unidos, pues que ha venido estando estable desde hace un año y medio aproximadamente, en el 2023, ha venido teniendo una estabilidad. No está a los niveles post pandemia, está a niveles controlados, sigue siendo una inflación alta versus promedios históricos. La tasa de interés de la Fed en ese mismo sentido ha venido cediendo un poco, ya dejando de estar en ese nivel del 5.5 que estuvo el último año, los últimos 2 años, y empieza a ceder un poco ya acercándose al 4%. Vemos indicadores que van teniendo cada vez más relevancia, indicadores como el Bitcoin, una de las monedas más estables que llegó a tener valor de $104.669 por Bitcoin. Entonces, pues también ve uno que estos jugadores, aunque tengan diferentes formas de verlos, serán grandes jugadores en la economía y en el contexto global. Particularmente un poco más en el caso de Colombia, la TRM no ha vuelto a tocar esa frontera de los 5.000 que tocó finalizando el 2022, ha estado entre 4.000 y 4.500 pesos, es una tasa eh, que es relativamente manejable, pero que puede tener mucha volatilidad, pues en la medida que el contexto interno no tenga estabilidad o tranquilidad para los inversionistas. Em, Cuando vemos el PIB en Colombia, pues tiene un rendimiento del 1.7% para el 2024. Eso es crecimiento, pero es un crecimiento que no nos va a llevar a crecer de manera acelerada o a otro nivel en cuanto a la productividad, en cuanto al producto que tengamos como país. Y la inflación viene descendiendo, después del 2022 viene descendiendo, todavía tenemos una inflación entre el 5 y medio, y pues esperamos que la inflación pueda ceder un poco porque la inflación es lo que más afecta el consumo y afecta a toda la población en general. Ese descenso también en la inflación ha hecho que la tasa de interés del Banco de la República la vaya cediendo también un poco, buscando liberar aún más el consumo de los colombianos. Si miramos otra variable que afecta directamente a los compradores, es el salario mínimo en Colombia, pues que ha venido subiendo de manera acelerada en los últimos años, en niveles superiores en algunos casos al IPC. Si lo miramos en términos porcentuales, este ha venido siendo el crecimiento del salario mínimo, para este año el 9,54. La gasolina ha crecido a ritmos acelerados. La gasolina, pues en ese ajuste de las tasas, hoy en día tenemos gasolina alrededor de 16.000 pesos el galón en Colombia. Y uno podría monitorear muchas otras variables. Lo importante es que cada uno como comprador en su industria específica, en las características de su negocio, identifique cuáles son las variables que más le van a afectar el rendimiento de su departamento de compras, sus costos y sus gastos. Entonces uno puede tener la tasa de ocupación, la inflación, el dólar, el euro, el oro, el petróleo, el Producto Interno Bruto, los salarios, la cantidad de empresas, el Nasdaq, Dow Jones, y en fin, hay muchísimos indicadores pues, que cada uno podría entrar a manejar. Aquí lo que nosotros buscamos es que cada compañía tenga una pequeña ecuación donde identifique cuáles son esas dos o tres variables que probablemente más van a impactar sus costos y sus gastos, y les asigne un peso para poder sacar una ponderación de esos ajustes de precios que como compañía probablemente vamos a estar experimentando. Entonces, si uno coge un IPC que afecta normalmente los productos y servicios del país, más el salario mínimo para esas compras que están en servicios, y a la larga, pues todo el mundo tiene un equipo detrás que opera lo que me va a entregar como comprador, el dólar, porque muchos suministros vendrán de afuera, y la gasolina, porque afecta a los costos de transporte. Si uno logra esas cuatro variables, darles un peso dentro de la estrategia de cada compañía, pues tendrá un ajuste general, un indicador que me puede más o menos decir hacia dónde deberían estar tendiendo mis precios. Para cada compañía, esta ecuación será única dependiendo de cómo sea su estructura de costos y su estructura de gastos.
Esto, aquí el mensaje es, para cuando vayamos a hacer contextos, lo importante es datos y hechos. Aquí no es mucho de la pasión o de la ideología o de la forma como cada uno ve, sino que son datos y hechos y hay que verlos tal cual como son. Hay que aceptarlos como son, pero saberlos interpretar. A futuro, puede haber cara o sello en cualquiera de las variables. Em, si nosotros le preguntamos aquí a este grupo que está viendo esta capacitación, ¿cuántos creen que el dólar en Colombia puede subir? Una gran parte de ellos podrán decir que hoy el dólar podría subir, pero si le preguntamos a una gran parte también nos podrían decir que el dólar puede bajar. Entonces, y todos en alguna medida pues tendrán algo de razón, porque son muchas las variables que interactúan entre sí para que toda la economía o para que cualquiera de sus variables se mueva. En ese sentido, entonces, a futuro puede haber inflación y puede haber deflación, pero lo que sí es claro es que tenemos algo de volatilidad y que tenemos un contexto geopolítico que nos va a poner como compradores a estar constantemente repensándonos. Va a requerir flexibilidad para reaccionar. Va a requerir que como compradores monitoreemos muy bien todas estas situaciones para ver cómo ajustamos constantemente nuestra estrategia, para ver cómo identificamos oportunidades y captamos las oportunidades también que en un mercado de estos se puede tener. Viendo en alguna medida es como tener una planeación de mediano plazo, porque ya a largo plazo es muy difícil de ver, una planeación de mediano plazo con un enfoque en el corto plazo, en el día a día, en el hacer, y teniendo siempre como esa visión adelantico, cómo voy a poder ir avanzando en general. Muy bien, este es el objetivo pues de esta primera parte de la charla, entender un poco el contexto y las tendencias de compras. Yo los invito a que diligencien ese formulario el que les llega con ese código QR para que nos cuenten un poco cuáles son esas tendencias que ustedes ven y que van a afectar probablemente su departamento de compras. Recuerden que al diligenciar ese formulario también pueden ingresar de manera gratuita a la capacitación Comprando el Futuro que les daremos próximamente. Entonces los invito a que diligencien este formulario. Finalmente, pues antes de comprar siempre piensen cuánto valor pueden generar. Tengamos en cuenta que como departamento de compras somos responsables de ejecutar costos y gastos de la compañía. El 50 o el 60 o el 80% de todas las ventas que entran a un negocio se va a través de un departamento de compras a sus diferentes proveedores y grupos de interés. Entonces, tengamos en consideración el gran impacto que nosotros podemos generarle a la organización. Los invito a que nos sigan, que nos visiten en nuestra página web, que visiten el portal 1K. Si quieren que alguno de nuestros asesores comerciales los llame para poder identificar oportunidades de trabajo en equipo, ahí está el correo electrónico y el celular. Y no dejen de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en LinkedIn, donde compartimos constantemente información de valor para todos ustedes. Muchísimas gracias.